Que el Señor les bendiga mucho, hermanos, que el Señor esté con ustedes bendiciéndolos. Acá tengo un mensaje hermoso, realmente hermoso, en el cual uno, escudriñando la palabra, se da cuenta de muchísimas cosas que suceden. Y mirando en Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 18, tenemos el mensaje a Tiatira. Y es un mensaje que realmente es bastante increíble por las cosas que el Señor dice y por lo que alaba de un lugar y por lo que reprocha de un lugar, donde dice, esto está bueno, pero esto está malo. Y este es uno de los problemas que a veces nos encontramos hoy en día en cualquier iglesia del mundo. Y acá vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Dice, y no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los que demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Al que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí? Esta es una hermosa palabra, pero es una palabra realmente, yo considero que es tremenda esta palabra, porque en cada una de las cartas que vemos
del Apocalipsis, vemos lo que el Señor sabe por cada uno sabe de cada uno de los pastores, de lo que están haciendo en cada iglesia, y saben lo bueno, el Señor sabe lo bueno y sabe lo malo. Y acá hay que entender, primero que nada, vamos a tratar de desarrollar esta carta lo mejor posible, ¿sí? Dice, escribe al ángel. Cuando dice así, ya sabemos, aquellos que conocemos, pero hay quienes todavía no lo conocen. Dice, escribe al ángel. Le está diciendo al pastor o encargado de esa iglesia. Y acá le está hablando directamente al pastor de la iglesia de Tiatira. Tenemos que tener en cuenta que es el mismo Señor que está hablando y Él se presenta. ¿Cómo se presenta? Y bueno, como el Hijo de Dios, ¿sí? Y dice, el que tiene ojos como llamas de fuego y también pies semejante al bronce bruñido o pulido. Tenemos que tener en cuenta que quien habla todo el tiempo a la iglesia, a diferentes iglesias con diferentes causas, como allí le está diciendo a la primera en Éfeso, le dice, bueno, arrepentite, comenzá a hacer las primeras obras, porque has perdido el primer amor, ¿sí? Y así va enumerando una y otra iglesia y mandándole un mensaje personalmente al pastor de esa iglesia, ¿sí? Porque el responsable de cada iglesia es el pastor. Y es el pastor el que permite o no permite las cosas. Ahora, fíjense bien, habla el Señor, Él se presenta como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego. Esto quiere decir que son ojos con poder, ojos que llegan hasta lo último, ojos como podríamos decir hoy día, como un rayo láser, ¿sí? Que penetra por todos lados. No sé si sabrán algunas personas que hay rayos láser que pueden partir un edificio en dos. Es tanto el poder que tienen esos láser, ¿sí? Ahora, el Señor tiene más poder que ese láser, ¿sí? Él tiene el poder de no solamente penetrar, sino escudriñar las mentes, los corazones de los hombres, ¿sí? Ahora, fíjense bien, acá lo que dice el Señor. Semejante al bronce bruñido. Cuando está hablando de esta forma, el Señor está hablando también, el bronce representa poder, ¿sí? Poder. Eso es lo que representa el bronce si lo miramos y lo escudriñamos y estudiamos en la palabra, significa poder. Y con esos bronce, que es el cobre combinado con el estaño, podemos ver que se usaba de adornos en el tabernáculo. Ahora, el Señor les está diciendo, o acá el mismo está diciendo, pie semejante al bronce bruñido, quiere decir bronce pulido. Eso es la palabra, ¿sí? Bronce pulido. Y comienza a dirigirse al pastor directamente con el poder y la omnisciencia que tiene el Señor, ¿sí?
hay que tener en cuenta esto porque las personas por ahí no pueden llegar a entender a Jesucristo como el mismo Dios. Yo tuve la oportunidad de estar con mi abogado y hacerle recibir a Jesucristo, ¿sí? Y hacerle entender de quién es el Señor. Y cuando él dijo que no tenía seguridad, yo le dije, yo tengo seguridad de dónde voy a ir, pero él dijo, yo no. Entonces entendí que ya era el momento de decirle que recibiera a Jesucristo y lo recibió. Entonces ahora él puede tener seguridad de dónde va a ir. Ahora, acá el Señor comienza a hablarle al pastor y se lo está diciendo directamente a él. No está poniendo intermediarios. Lógicamente es una carta que le está diciendo a Juan, escribí esto a este pastor que está allí. ¿Cómo será que le habla con tanto cariño? Si podemos ver, le dice, escribile al ángel. Sí, no le dice pastor, no le dice obispo, no le dice encargado, le dice al ángel. Con mucho cariño se dirige a él. Sí, más allá de que vaya a reprenderlo, el Señor habla con amor y le dice, mira, yo conozco tus obras. ¿Sí? Yo conozco tus obras. O sea que cualquier persona que está encargada en una iglesia, un encargado en iglesia, cualquiera, hombre o mujer, quien sea, cualquier rango que tenga, ya sea pastor, obrero, un discípulo, lo que sea, es alguien que tiene una gran responsabilidad. Y acá le dice el Señor clarito, yo conozco tus obras. O sea que no interesa el rango que puedas tener en una iglesia, sino interesa que te estás moviendo dentro de los reglamentos, de los estatutos que Dios manda. ¿Sí? Si estás encargado de algo o de una casa de oración, tenés que tener cuidado porque el Señor está viendo tus obras, ¿sí? Y las conoce, no lo podés engañar. Podés engañar a aquellos que están junto a vos, a aquellos que te miran, a aquellos que te escuchan predicar. Podés engañarlo, pero no podés engañar al Señor, porque Él lo sabe todo. Entonces, cuidado, hermano, hermana, aún yo, cuidado, porque el Señor conoce también mis obras. Y dice, yo conozco tus obras. Y todavía le dice esto, y amor. O sea que no le está diciendo otra cosa que conozco tus obras y amor. Y fe le dice. O sea que hay iglesias que se levantan, sí, se hacen grandes y lógicamente es una obra de amor, de fe y de servicio. Y agregado a esto, no solamente le dice, bueno, yo conozco tus obras, el amor que tienes, la fe que tienes, que sirves mucho, ¿sí? También que tienes paciencia. Y todavía le dice esto, y que tus últimas obras son mejores que las primeras. Hasta acá el Señor lo ha alabado en varias cosas que yo pienso que cualquier encargado de lugar debe estar, se puede decir, contento y feliz porque el Señor tiene este concepto
del encargado o pastor de ese lugar. Ahora, acá nos encontramos con un problema siempre en la palabra. Cuando el Señor comienza a decir, pero, esta es una palabra que realmente es para pensar. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos en la palabra con un pero o con un si no, esto ya comienza a ponerse grave, ¿sí? Entonces, nosotros cuando vemos la palabra y escudriñamos la palabra, tenemos que tener cuidado de todo lo que el Señor manda y de todo lo que el Señor dice que no se haga. Ahora dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahora, la cantidad de cosas que tiene el Señor en contra, más allá que dice pocas cosas contra ti, en realidad, así como aparentemente es poca, también es totalmente grande, ¿sí? Totalmente grande el pecado. Fíjense bien, le está diciendo que toleras a esa mujer Jezabel, ¿sí? Y cuando habla de Jezabel, es un ejemplo que lo vamos a encontrar en las 7 iglesias, lo vamos a encontrar en muchas partes de la Biblia, donde está hablando de una mujer. Esta mujer, para que entiendan, era la mujer de Acab. Ahora, esta mujer, este rey Acab, cometió lo que se llamaría yugo desigual. ¿Por qué? Porque se casó con una bruja, con la hija de un brujo, ¿sí? Ahora fíjese qué alianza tiene el Espíritu de Dios con el espíritu del diablo. Sin embargo, este rey se casó con esta mujer. Una mujer que decía ser profetisa, ¿sí? Fíjense bien. Ella decía ser profetisa. Esta mujer, para que entiendan más o menos la maldad de esta mujer, era una mujer que tenía una gran ambición, como muchas personas que yo conozco que tienen mucha gran ambición. ¿Y qué es lo que sucede? Que esta mujer, en una oportunidad, el esposo quería la viña de un vecino, de una persona que tenía una hermosa viña. Y bueno, este hombre no se la quería vender al rey. ¿Y qué sucedió? Tenía tanta maldad esta mujer que no le importaba el asesinato, la brujería. Agarró y lo hizo o lo condenó como culpable de herejías. ¿Y qué sucede? Que nadie de los parientes podía en esa situación reclamar esa propiedad y le quedaba el derecho al rey para poder obtenerla. O sea que a su esposo se le antojó la viña del vecino. ¿Y qué hizo esta mujer? Mató al dueño para que su esposo tuviera esa viña. O sea que era un corazón perverso esta mujer. Y fíjense bien, a esta mujer la maldijo uno que fue ungido rey, o le dijo,
que iba a tener graves consecuencias por su forma de vida. Y para que tengan una relación, esta mujer perseguía al profeta que había matado 850 brujos y que los había desafiado y le había cortado el cuello, ¿sí? Porque hicieron una apuesta o una competencia, no sé cómo decirlo en ese momento, en la cual el que descendiera fuego del cielo, ese era el Dios verdadero. Y bueno, estos brujos empezaron a hacer un montón de cosas, pero fuego no descendió hasta que el profeta hizo descender fuego del cielo, cuando Dios le respondió. Y eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta los siervos de Dios, porque a los siervos de Dios nos gusta que Dios nos responda. Pero el problema es cómo estamos nosotros, cómo está sobre todas las cosas, nuestra condición espiritual, que muchas veces pensamos que estamos muy bien, ¿sí? Pero hay que ver qué piensa el Señor. Eso es lo más importante. ¿Qué piensa el Señor? Y bueno, esta mujer terminó cayendo por una ventana y se la comieron los perros. O sea que no la pudieron ni siquiera sepultar. Era tanta la maldad que ya estaba profetizado que ella iba a morir de esa forma. O sea que las enseñanzas de esta mujer se habían metido en la iglesia. Y uno dice, bueno, generalmente cuando hablamos y pensamos, siempre creemos que era para aquel tiempo, que hoy no camina ese espíritu de Jezabel en las iglesias. Y sí, camina el espíritu de Jezabel en las iglesias. ¿Por qué? Porque si fuera fácil ser pastor, ser siervo de Dios, o obrero, o discípulo del Señor, las iglesias estarían llenas. Pero ¿qué sucede? Todos se van quedando en el camino, porque el pecado no los deja avanzar. Porque primero todo comienza con una tentación, pero el Señor también fue tentado, pero no cayó en tentación. Ahora, hay muchos siervos de Dios que no están haciendo las cosas como se debe, ¿sí? Que están cayendo en tentación todo el tiempo. No se pueden resistir a la tentación y caen en el pecado. Hermanos, todos los hombres, aún el Señor y las mujeres, son tentados. Todos son tentados. Pero hay algo importante que tenemos que entender. Dice el Señor que cuando alguien es tentado, también juntamente con la tentación viene la salida para salir de eso. O sea que no hay que afligirse por ser tentado. Hay que afligirse después que se cae en tentación. Pero para no tener aflicción, la persona no debe caer. Es cierto que hay un montón de oportunidades donde la persona no puede resistirse a cometer el pecado. Es tentado y cae de una forma muy tranquila, fácil, ¿sí? Pero siempre Dios nos enseña que tenemos que resistir al diablo y el diablo va a huir de nosotros. Ahora, si nosotros, primera tentación que presenta el enemigo, caemos en ella, pues imposible que tengamos fuerza y poder contra esas acechanzas del diablo. Y acá está diciendo, bueno,
tengo esas cosas contra vos, Ángel, pastor encargado de ese lugar, que toleras a que haya una seducción hacia los que trabajan en la iglesia, ¿sí? El pastor, según el pastor de acá, el Señor le está diciendo, mirá, vos estás tolerando esa doctrina donde los siervos de Dios pueden fornicar tranquilamente. Y muchas veces, ¿qué sucede? Que por cuestiones monetarias, a veces los pastores no están mirando el pecado, sino lo que van a perder si ese varón es puesto en disciplina, porque cualquiera que es puesto en disciplina, es muy raro que después de un tiempo permanezca en la iglesia. Generalmente si lo ponen en disciplina, no le van a levantar la disciplina fácilmente. Entonces, ¿qué sucede? Se va a retirar. Entonces, ¿qué hace el pastor? Lo mantiene haciéndole unos cariñitos y unas reprensiones, pero haciéndolo livianamente para que no se le vaya. Ahora, yo he visto pastores, que dejan en su iglesia cometer pecados. Por ejemplo, que uno que está casado en la iglesia deje a su mujer en la misma iglesia y se case con otra mujer de la misma iglesia. Eso es intolerable. He visto dejar a otro también, la mujer, por cuestiones que esta mujer tenía problemas de salud y la dejó casarse con otro. Aún más vi que lo amonestaban por algo, lo disciplinaban por algo, pero lo dejaban en otro puesto donde al pastor le convenía mantenerlo en ese lugar. Ahora, yo digo, seguramente que este pastor piensa, seguramente, que él es perfecto. Es más, este pastor suele decir que él es el más santo que hay, que no hay ninguno como él en su iglesia. Pero, porque no saben lo que saben los demás, que es adúltero, ¿sí? No saben lo que saben los demás, que es adúltero. Pero se dice ser a sí mismo que es más puro y más santo que otro. Un pastor fornicario, un pastor adúltero, jamás tendría que decir eso con su boca, porque no solamente está cometiendo adulterio y fornicación, sino que también lo está confesando con su boca que es santo. Debería quedarse callado por lo menos y no decir que es santo. Mejor no decir nada y seguir con el pecado. Ahora, he visto también seducir a las personas con dinero. ¿Por qué? Para tenerlos a su servicio a su manera. Ahora, fíjense bien, acá no le está diciendo el Señor a la iglesia que es pobre, no le está diciendo a esta iglesia que no trabaja, no le está diciendo que no tiene fe, que no tiene paciencia, que no tiene obras. Y aún más le dice, mirá, las obras que tenés ahora son mayores que las primeras. Y hasta yo lo sé. Pero ¿qué sucede? Yo he visto la fornicación y el adulterio en ese lugar. ¿Sí? Yo lo he visto. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que se dirige una persona? ¿Cómo es que tiene la cara para presentarse
siendo un fornicario, un seductor, uno que comparte el pecado. Porque acá, ¿qué le está diciendo? Bueno, está compartiendo el pecado de los demás. No lo está reprendiendo, poniendo en disciplina. Está compartiendo el pecado con los demás. No solamente lo hizo, sino lo comparte lo que hacen los otros. ¿Por qué? Porque cada persona debe entender que según el estado espiritual del pastor de ese lugar, de cualquier iglesia, debe entender que según el estado espiritual es lo que va a permitir. Y si su vida sentimental está en malas condiciones, pues con seguridad que va a ser fornicario, va a ser adúltero y con seguridad va a permitir el pecado, porque el enfermo de SIDA no quiere ser solo enfermo de SIDA, quiere que todos tengan la misma enfermedad. Porque si son condenados, él es condenado, todos los demás van a ser condenados. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Yo soy una persona conocedora de miles de iglesias, porque las he caminado muchos kilómetros, ¿sí? Muchos kilómetros, por todo lugar, por toda Mendoza, por toda Argentina, por Estados Unidos, por Uruguay, por Brasil, muchas personas, y Perú, y muchas personas no... He visto de todas clases de pastores. He visto y he conocido toda clase de pastores. ¿Sí? He visto pastores que delante mío bebían alcohol. ¿Sí? Delante mío. No quiero decir que lo compartía, pero he visto eso también. ¿Cuántas cosas he visto en mi vida? ¿Sí? Ahora, lógicamente lo va a juzgar el Señor, pero una cosa deben entender, los sacerdotes no pueden ser borrachos, ni beber vino tampoco, ¿sí? No pueden beber vino. ¿Cuánto más si se trata de adulterio y fornicación? ¿Cuánto más si se trata de permitir en su iglesia fornicarios y adúlteros? ¿Cuánto más? ¿Sí? Ahora, siempre, en todos estos casos, el quedarse callado es porque económicamente no le conviene a una persona, a un encargado o lo que sea, disciplinarlo, porque va a perder una ganancia, y más si es alguien que está dando bastante dinero. Una de las cosas que he visto en mi vida más es ver que los más pecadores son los que más ofrendan. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos creen que con eso van a pagar el delito que están cometiendo ante Dios. ¿Sí? Muchos creen, bueno, yo doy este dinero y con esto ya arreglo con Dios y me pongo a cuenta. Y no entiende que a ponerse a cuenta con Dios es cumplir con los mandamientos, cumplir con los reglamentos, cumplir con todo lo que Dios dice. ¿Sí? Así que nosotros tenemos que tener cuidado con quién nos está enseñando, a quién tenemos al frente, qué espíritu tiene, ¿sí? Porque le digo una cosa, hermano y hermana, el espíritu del que está delante es el espíritu que tienen todos los que están al frente de esa persona. Todos lo comparten, ¿sí? Muchas personas
les gusta pertenecer a las mega iglesias o a iglesias grandes. ¿Por qué? Porque es una cuestión de figurar y decir, bueno, yo pertenezco a tal iglesia y les gusta ser reconocidos y soportan cualquier cosa y también comparten cualquier pecado. Hermanos y hermanas, Dios no nos ha llamado al pecado, porque eso es vivir en la iglesia y vivir en el cielo y en el infierno, y no se puede. La persona que quiere seguir a Cristo, ¿sí? La persona que quiere seguir a Cristo tiene que seguirlo conforme a lo que Dios quiere. No puede ser un fornicario, no puede ser un adúltero, no puede ser un borracho, no puede ser un maldiciente, no puede ser alguien que es seductor, ¿sí? No puede ser, porque Dios no nos ha llamado para eso. Dios nos ha llamado para predicar la sana doctrina, para predicar la palabra de Dios, la única, ¿sí? Ahora, fíjense bien lo que dice la palabra. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, ¿sí? O sea que el Señor siempre, más allá de que sabe el pecado de cada uno, Él dice, bueno, le voy a dar un tiempo para que se arrepienta, ¿sí? Le voy a dar un poco de tiempo para que se arrepienta. Pero ¿qué pasa? Dice, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Una de las cosas que tiene que tener cuidado un pastor es que no puede estar rompiendo su matrimonio un día y otro día no, otro día lo arregla, o porque tiene problemas en su matrimonio, termina teniendo como esposa a la secretaria, ¿sí? Un hombre que se dice ser de Dios no puede hacer eso. Y si lo hace, seguramente sabrá que tiene consecuencias por eso, porque si es conocedor de la palabra. Ahora, también conozco personas que se alaban a sí mismos de no haber tenido nunca pastor. Entonces quiere decir que eso es una persona que nació de, qué sé yo, de la jarilla, no sé de dónde salió, de los montes, salió de un repollo, ¿sí? No, ningún siervo de Dios puede levantarse a sí mismo, sino que debe ser nombrado por otro pastor para cuando ese pastor ve que ya está en situación de poder llevar una iglesia adelante, puede salir a predicar y está preparado. Pero ninguno que se levante del monte así nomás y diga, bueno, yo ya soy pastor y ahora todos me siguen y no es así. Cada persona, ninguna persona se debe alabar de haber sido nombrado por sí mismo, sino que debe ser nombrado por otro pastor donde va a estar viendo en las condiciones que está. Acá dice, bueno, yo te estoy dando tiempo que te arrepientas, pero no te arrepientes. Entonces, ¿qué dice el Señor? Bueno, yo aquí te arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ellos adulteran. ¿Sí? O sea que el Señor, más allá de aquellos que dicen, yo soy más santo que vos, yo soy más pastor que vos,
que te llueven las riquezas y crees que el Señor no tiene en cuenta nada, estás equivocado, hermano. Yo te digo ahora, arrepiéntete. Te lo está diciendo el Señor. Tenés que arrepentirte. ¿Por qué? Porque Él está esperando que te arrepientas. Está esperando que cada uno de nosotros nos arrepintamos de los pecados que cometemos. ¿Sí? Nos está diciendo eso. Así que, más allá de que tu matrimonio sea lo peor del mundo, el Señor dice que no puedes ser un fornicario ni un adúltero. Que no puedes estar con tu secretaria o con cualquiera que te guste y se cruce por tu camino. Porque Él te va a castigar en gran manera y te va a poner, como dice acá, en gran tribulación. ¿Sí? Si no se arrepienten de las obras que están haciendo. Y a sus hijos, fíjense bien lo que dice, no es cualquier cosa, a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Porque como yo siempre digo, la gente cree que el Señor es el que está a la diestra del Padre y ahí terminó todo. Y no entiende que el Señor está en todo lado. No pueden entender la omnipresencia del Señor en su condición divina que tiene como Dios. No pueden entender su omnipresencia, su omnipotencia y su omnisciencia que lo sabe todo. Hermano, hermana, amigo que estás encargado, si estás cometiendo un error o un pecado grave, tenés que arrepentirte. Mientras he caminado en el mundo y he predicado, he visto a muchos pastores tirarse al piso delante del púlpito pidiéndole perdón a Dios por sus pecados. ¿Sí? Y bueno, cada uno debe rendirle cuenta al Señor y que no crea que el Señor nos conoce la mente y el corazón de cada uno. ¿Sí? Dice, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a los cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no les voy a poner carga a aquellos que no están siguiendo la doctrina de pastores fornicarios. ¿Sí? Yo no les voy a poner más cargas, dice. Pero lo que tienen, reténganlo. ¿Sí? No se contaminen, no crean, porque ese pastor está cometiendo adulterio y fornicación. Usted lo puede hacer y creer que está bien. No, 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 no. Yo he conocido muchas cosas en mi vida y le puedo decir que siempre he retenido lo bueno y he desechado lo malo. Así que si usted sabe que su pastor está cometiendo un grave delito ante la presencia de Dios, ser un fornicario, un adúltero, un engañador, un codicioso de ganancias deshonestas, váyase de ese lugar. Váyase, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tiene el Espíritu del Señor, el Señor lo va a llevar a un buen lugar, ¿sí? Lo va a llevar a un buen lugar donde no tenga nada que ver con las cosas que son malas. Dice, bueno, a los que no se han metido en las profundidades de Satanás, yo os digo, no les voy a poner otra carga. Pero lo que tienen, lo poco que tienen, espiritualmente les está diciendo, bueno, reténganlo hasta que yo venga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si, como somos todos hombres,
Y todos estamos sujetos a diferentes circunstancias en nuestra vida, a diferentes problemas, tribulaciones. Bueno, no a todos nos pasa en el mismo momento, pero sí pasa en diferentes tiempos, ¿sí? Entonces, todos los hombres estamos, si estamos con el Señor, aún así sufrimos tribulación, sufrimos agresión, persecución, y también tenemos abandono, recibimos abandono, pero dice la palabra Romanos 8:28, que me gusta tanto esa porción bíblica: ¿qué me puede separar del amor de Cristo? ¿Un pastor fornicario? ¿Un pastor adúltero? ¿Una pandemia? ¿Eso podrá separarme del amor de Cristo? ¿Que esté pobre o que esté rico? Porque las dos cosas pueden sacarte de la presencia de Dios. Que tengas poco dinero o que tengas mucho, cualquiera de las dos, te puedes alejar de Dios. Ahora, ¿qué dice el Señor? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. O sea que, aparte de todo lo que el Señor sabe de cada uno de nosotros, de nuestro corazón, y como escucho a veces a un hermano siempre cuando dice, porque el corazón es más perverso y engañoso, ¿sí? Y es verdad. Ahora, debemos de tratar de no ser perversos, ni engañosos, ni creernos los más espirituales del mundo, porque siempre la tentación está acechando, siempre. El problema es que puedas decirle que no a la tentación, ¿sí? Porque si la tentación no huye de ti cuando tú le resistes, tienes que tú huir de ese lugar, desaparecerte, porque siempre que vas a pecar, siempre que vas a cometer un error o una transgresión, tenés que acordarte de que el Señor te llamó, y te llamó para cosas buenas y para predicar su palabra, ¿sí? Para predicar su palabra. Hermano, hermana, amigo, pastor, que esto sea de bendición para tu vida. Si realmente estás escuchando, arrepiéntete, ¿sí? Y ponete a cuenta con el Señor, como yo me tengo que poner todos los días a cuenta con el Señor, y tratar de no contaminarme con nada, para poderle servir mejor, para poder tener más claridad cuando Él me habla, para poder tener un corazón más limpio. ¿Sí? Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Y este es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Que el Señor les bendiga mucho, hermanos, que el Señor esté con ustedes bendiciéndolos. Acá tengo un mensaje hermoso, realmente hermoso, en el cual uno, escudriñando la palabra, se da cuenta de muchísimas cosas que suceden. Y mirando en